Bueno, en principio queríamos contarles cómo se origina esto, digamos, cuál es la inquietud o la pregunta que nos une, ¿no? Nosotros nos conocimos en el proceso de una actividad o en la aplicación de una herramienta que es la decodificación, ¿no? Y bueno, a partir de el conocimiento de la ley del desdoblamiento del tiempo y de transitar ese proceso en lo personal, accedemos a un cambio en nuestra forma de ver, un cambio en nuestra percepción acerca de esa herramienta terapéutica. Nos conocemos en simultáneo y al resonar en las mismas inquietudes, en las mismas preguntas, surgió la idea, ¿no?, de unirnos como para explorar e investigar acerca de los campos biológicos y lo que hoy llamamos los campos de realidad, ¿no? Sí, los campos de realidad es lo que nosotros de alguna forma vemos como la estructura de la que se encuentra, todo lo que subyace detrás de esa realidad y cómo nuestra percepción interactúa con esa realidad, con eso que nosotros conocemos como nuestra vida cotidiana, como los vínculos, las personas, mismo nuestro cuerpo, cómo va a interactuar con ese campo. Entonces es una forma de abarcar algo que está todo el tiempo con nosotros y que de alguna manera vamos a poder ordenar desde una conexión con esa estructura que está previa a lo que nosotros vemos como realidad. Nosotros, mientras aplicábamos este recurso de la decodificación, estábamos abocados al trabajo del campo biológico, digamos, ¿no? Que era lo que nosotros percibíamos como un conflicto, o sea, el conflicto biológico es lo que nosotros llamamos habitualmente síntoma, enfermedad, ¿no es cierto? Y ese era nuestro ámbito de abordaje. Pero en la medida que habilitamos nuevas preguntas y expandimos nuestra percepción, empezamos a comprender que todo esto que está sucediendo en nuestra biología está en coherencia con algo que se sucede en simultáneo, que es la realidad misma, ¿no? O sea, son campos, finalmente, son instancias que están en un vínculo constante y nosotros vamos a ser el intermediario entre esos aspectos. Nosotros nos percibimos como un cuerpo físico que está inserto en un contexto, ¿sí? Pero nosotros no somos ajenos finalmente a ese contexto, sino que estamos en un diálogo constante con ese contexto que llamamos realidad, que llamamos circunstancias, que llamamos cotidiano, ¿no? Y de donde emergen casi todos nuestros conflictos, ¿no? Claro. Entonces, básicamente lo que fue sucediendo es que nosotros veníamos de un tránsito de estudios de diferentes metodologías terapéuticas, ¿no?, como las constelaciones familiares, el psicodrama, la biodecodificación, la decodificación, y a partir de que empezamos a aplicar en nosotros esta ley o esta lógica, ¿no?, del desdoblamiento del tiempo, empezó a surgir en nosotros una nueva forma de ver esas mismas terapias o ese mismo recorrido terapéutico. Y ahí fue que decidimos agruparnos y empezar a investigar en esa resignificación, desarrollando nuevas herramientas más en coherencia con esta nueva mirada. El aporte de Camino al Cero es que trabajamos desde una desvalidación y expansión de la percepción. Todos los mecanismos que hacen a la percepción son previos a las emociones, que es desde donde se abarca un síntoma o un conflicto en la realidad de forma clásica, digamos. La mayoría de las terapias en decodificación biológica, mismo desde la nueva medicina germánica, también hacen ese abordaje desde lo emocional o desde el programa biológico. Pero realmente lo que se puede editar es ese mecanismo de percepción, que es la forma en que tenemos de interpretar la realidad.
Es decir, que todo lo que antes veíamos como el causante de un conflicto, decíamos que el conflicto está originado en la vivencia, en la emoción, ¿no? Hoy podemos decir que hay una instancia previa, ¿sí?, a las emociones. Las emociones en realidad no son la causa, sino que son la consecuencia de una estructura que es instalada en nosotros, que funciona a través de nuestras redes neuronales, que nosotros estamos configurados para percibir la realidad de un modo determinado. Y ese modo determinado de ver nos condiciona, de tal modo que algunas situaciones van a representar un conflicto cuando en realidad, en función de desde dónde lo miremos, hasta podría ser una oportunidad, ¿no?, de acceder a otro tipo de información, de ver de otra manera. Sí, totalmente. Empezamos a ver también que lo que nos produce por ahí una manifestación física, un síntoma, es una carga, pero ahora empezamos a ver de que esa carga también es un potencial. O sea que cuando uno puede percibir desde otra lógica esa misma carga que antes la veíamos como conflictiva, esa carga se transforma en una nueva capacidad de percepción. Un poco el abordaje que hacemos desde todo lo que nos es previo, ¿no?, el pasado, tanto en lo cronológico, en lo lineal, así también como en lo genealógico, siempre tiene la intención de ir a buscar más cuadros de percepción, vivencias que tal vez en nuestra vida no son tan claras, se pueden ver de una forma mucho más expandida, mucho más grande, digamos, o mucho más visibles desde lo genealógico. Entonces no es sino quedarse solamente con esa referencia al pasado, sino permitir que el futuro pueda resignificar esa vivencia anterior, poniéndola desde un lugar funcional tanto a lo biológico como al campo de realidad, y también permitiendo ver que esa vivencia es creada desde un inconsciente, desde algo que está más allá de nosotros, con un propósito, ¿sí? Entonces es permitir al inconsciente expresarse y no desde nuestro pequeño consciente, de alguna manera, querer cambiar o modificar eso que está más allá de nosotros. Es un permitir para que una expansión ocurra a través de nuestra biología y a través de nuestra realidad. Que yo tenga un conflicto o no tenga un conflicto tiene que ver con mi interpretación de una situación. Nunca es la situación la que me genera a mí un conflicto, sino es mi interpretación de esa situación. Ahora, esa interpretación va a surgir de una estructura neurológica que yo tengo ya organizada en mi cerebro. Pero esa estructura neurológica se organiza a través de una determinada programación que nosotros ya traemos a través de nuestras vivencias, de lo que sucedió cuando estábamos en la panza de mamá, y de la estructura de nuestro árbol genealógico. O sea, esa estructura nos da a nosotros una neurología que nos permite a nosotros ver la vida de una determinada manera. Por lo tanto, una determinada situación para mí se puede transformar en conflicto y para otra no. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es reconocer esa estructura neurológica, observarla para desvalidarla, ¿no? De esa manera se van a soltar esas redes neurológicas y se van a empezar a ordenar desde otra lógica. Parece que es importante también aclarar para la mayoría de las personas que tiene que ver con el nombre de la asociación, ¿no?, Camino al Cero, que implica que este abordaje se trata de implicarse con un proceso de maduración y de toma de conciencia muy profundo, de toma de conciencia para el autorreconocimiento, ¿sí? Y que en la medida que nos vamos autorreconociendo en esas redes neuronales, en esas instancias de pasado o en esa configuración previa que nos opera, y en ese proceso de maduración, ¿sí?, de autoconocimiento, ir generándonos por nosotros mismos, porque de eso se trata este proceso terapéutico, de acompañar a las personas hacia una instancia de ser referentes de nosotros mismos, ¿no? O sea, es un camino hacia la intrarreferencia. La persona que
atraviesa este proceso, se va generando a lo largo del camino sus propios recursos para indagar dentro de sí mismo y poner en orden toda esta información, que consiste en un diálogo que se va a restablecer entre lo consciente y lo inconsciente que nos habita, ¿no? Una invitación a transitar ese proceso y comprender que es algo profundo, que no estamos hablando de algo que se resuelve de la noche a la mañana, no estamos hablando de solución de conflictos, sino de algo que está más allá. El conflicto es apenas el punto de inicio, el punto de partida de un proceso hacia el autorreconocimiento y la expansión, ¿no?, de la propia conciencia. Bien. Bueno, en los próximos videos vamos a ir ampliando cada uno de los módulos en los que fuimos organizando la información. Bueno, nos vemos pronto.